Joder, qué buen día para ver un capítulo de mi isekai favorito. Espera, ¿no se supone que esta es la waifu enamorada del prota? What the fuck. ¿No se han puesto a pensar que a veces Re:Zero es muy... Nigga, what the f... No sé ustedes, pero mientras más avanza la serie, menos entiendo lo que está pasando. En parte es culpa de que es una serie con ingentes cantidades de texto gracias a ser una adaptación de una novela ligera, que muy ligera, pero esta mierda es más pesada que tu mamá. Pero la otra razón de no entender una chucha es porque Re:Zero toca viajes en el tiempo y juega con que todo lo que vive Subaru desaparece cada vez que muere, provocando que solo él recuerde lo que pasó y todo lo que pudo haber dicho o pensado otro personaje ya no importa porque en esta nueva línea temporal nunca lo pensó. El problema es que teniendo tantos bucles y tanto sexo y tanto texto, digo, es muy fácil perderse. O al menos eso me pasa a mí. Sinceramente yo no entiendo absolutamente nada de lo que pasa en Re:Zero en los últimos arcos. Y si a eso le sumas más y más personajes nuevos, borrados de memoria fuera de los bucles o Subaru Shota, pues la cosa se complica. Por eso hoy estoy aquí para explicar con lujo de detalle la línea de tiempo definitiva de Re:Zero. Vamos a explicar cómo es que llegan a pasar las cosas en lo que vamos a llamar la línea de tiempo canon, que viene siendo la línea en la que Subaru nunca muere. Y más importante, vamos a determinar si todo lo que hacen los personajes o en sí todo lo que pasa tiene sentido o esta serie tiene más huecos que tu mamá. Y por primera vez no digo vamos sin ninguna razón porque el único que va a explicar algo soy yo, sino que para poder explicar todo esto necesito la ayuda de un profesional en el campo. Así que déjenme llamarlo. ¿Monde, bebé? Bueno, ¿qué? ¿Te unes al video o nos vamos a la trompada? Mira, ahorita estoy trabajando. Vamos, carajo. Entonces no creo que sea un buen momento, pero ahí te hago saber si me interesa, ¿sale? ¡Nos vemos! ¡Chao! Primero que nada, como dato adicional, es bastante obvio que tanto las novelas ligeras y el anime son medios narrativos completamente diferentes. Así que no les extrañe si es que hay partes de la trama que el anime omite o que simplemente no se toma el tiempo de explicar. Pero para eso estoy yo. Y si me equivoco, pues... Bueno, cuando dije que yo era el dios de Re:Zero, ¿eh? Eso, así que cualquier cosa culpen a Kik, yo soy inocente. Empecemos entonces a hablar del primer arco, la llegada a Lugúnica. Ya se la saben, Subaru está comprando sus mangas eróticos cuando de pronto siente fuertes ganas de cagar y tiene delirios de que está en un isekai. Ah no, que fue teletransportado de verdad. La novela ligera describe más el contexto de la situación. Por ejemplo, la novela te deja en claro que Subaru fue invocado por fuerzas desconocidas, pero el anime no te aclara tanto eso, lo cual lo deja libre interpretación o a menos de que quieras leer esta vaina. Pero en primera instancia, Subaru siempre fue invocado. Nunca fue invocado con intenciones heroicas, sino más bien fue invocado porque la vida así lo quiso. Subaru va caminando por ahí viendo furros, trata de lanzarle magia a una persona para salvarla sin éxito y se acerca a una humilde tiendita de frutas. Esto es importante porque aquí es donde se genera su primer checkpoint. ¿Por qué en la tiendita de frutas y no cuando llegó? ¿Quién sabe? Lo importante es que aquí es donde empieza a complicarse ligeramente las cosas, por lo que vamos a empezar dibujando la línea de tiempo. Luego de esto el vendedor lo manda para su casa, ve más furros, se cae al agua y llega hasta el callejón. Ok, no sabemos cuánto tiempo exactamente pasa desde el frutero al callejón, pero pongámosle un número. Digamos que pasaron 10 minutos. No pregunten, después les explico por qué 10 minutos. Entonces se sienta en el callejón hasta que llegan los maleantes. Luego llega Felto, pero lo deja a su suerte, por lo que Subaru intenta pelear, pero los tipos se quedan a nada de mandarlo con Diosito, hasta que aparece la mamazota Emilia. Emilia llega a salvarlo y enamora a Subaru junto con todos nosotros viendo el anime. Aquí Subaru está dolorido, así que se desmaya, haciendo que Emilia se quede un tiempo con él para cuidarlo. Ahí es cuando vemos que Pac es furro también. El anime obviamente no lo especifica, pero la novela, durante el momento donde Subaru estaba inconsciente, dice que pasaron 10 minutos, y la novela lo toma en cuenta para que entiendas más que nada los lapsos de tiempo que van a estar transcurriendo mientras avanza el capítulo. Aunque suena como si fuese algo poco importante, en realidad sí hay que tomarlo en cuenta. Bueno, el chiquillo le propone a Emilia ayudarle a buscar a Felto y de pronto terminan ayudando a una niña perdida que resulta ser la hija del frutero y la niña le regala una flor a Emilia. Ellos no vuelven al frutero por casualidad, sino que Emilia dice que fue ahí donde le robaron la insignia. Seguido a esto, el frutero les dice que Felto está en los barrios bajos y aquí nos revelan una información importante, y es que Pac solamente está de servicio
inicio hasta las 5 de la tarde. Y nos dan una pequeña pista visual porque vemos que está atardeciendo, así que por primera vez vamos a poner una hora concreta y decir que los pibes llegan a las 5 en punto a los suburbios. Emilia usa uno de sus espíritus para tratar de encontrar el lugar, pero terminan encontrándolo cuando un tipo les dice que vio a Felto llegar ahí, al bazar. Importante decir que los dos llegan completamente de noche, digamos que a las 6 de la tarde, y al llegar encuentran muerte y destrucción. Rápidamente aparece esta hija de su remil madre y mata a Subaru junto a Emilia. Y de repente, ¡pum!, volvemos al frutero. Con esto descubrimos el superpoder de Subaru, regresar al pasado después de la muerte, por lo que todos los acontecimientos que vimos son borrados de la historia para siempre. O al menos es lo que pensamos ahora, porque después se nos revela que aquellas líneas del tiempo todavía siguen por ahí funcionando, no desaparecen, simplemente se convierten en un what if. Pero aunque esta línea no se mantenga como la línea canon, sí que nos ayuda bastante a entender todos los eventos que pasan en el arco. Pero bueno, con esto añadimos 1 al contador de muertes de Subaru y continuamos. En la segunda línea de tiempo, Subaru hace cosas distintas, empezando porque va directamente al bazar cuando todavía es de día y se encuentra con Rom. No, ese Rom no, este Rom. Aquí hablan un rato, bla bla bla. Lo importante es que Subaru se queda esperando fuera de la puerta a que llegue Felto para hablarle y se hace las 5. Lo sabemos por el atardecer. Ella llega diciendo que se retrasó un poco por estar escapando. Esto va a ser importante. Los chiquillos hablan unos minutitos en el bazar hasta que tocan la puerta y resulta que es Elsa. Siguen hablando, que si tradeo por aquí, la mida por allá, hasta que Elsa se aburre y directamente los mata a todos. Ok, pareciera que esta línea no aportó nada, pero no. Debido a esta línea es posible que haya nuestro primer agujero de guión, y ya van a ver qué es. Ok, tercera línea. Aquí, directamente por la impresión, Subaru se desmaya y se queda en el frutero. No sabemos cuánto tiempo. Lo que sabemos es que está ahí hasta que aparece la mamazota pasando y se molesta con Subaru porque la llama a Satela. Justo en ese momento aparece Felto y le roba la insignia a Emilia, así que ella va corriendo a atraparla. Subaru la sigue y llegan al callejón. Y ok, como vimos en la primera línea, Emilia llega después que Subaru al callejón. Es decir, que ella es robada por Felto justo en este lapso de tiempo, porque de otra forma no tendría sentido que Subaru llegara antes que ella, a menos que el callejón estuviera extremadamente lejos del frutero o que Felto haya dado unas cuantas vueltas, pero por cosas que pasan después parece que Felto sí le robó a Emilia en este trayecto y no antes. De hecho, no estoy del todo seguro, pero en la web novel Subaru tenía otra muerte más durante este trayecto, pero la podemos descartar fácilmente, ya que si el anime no lo cuenta quiere decir que no es canónica. Comento esto porque el autor luego tiene sus delirios y algunas veces no se deja en claro completamente qué muerte es canon y cuál no. Entonces surge otra cuestión, y es que Subaru se desmaya justo al aparecer con el frutero. Entonces pasa un tiempo, que puede ser exactamente los 10 minutos que se desmayó con Pac, lo cual tendría cierto sentido. Subaru pasa 10 minutos desmayados, se despierta y ve el robo de Emilia y la sigue hasta el callejón. Todo cuadra bien con los tiempos, pero es aquí cuando se pone complicada la cuestión. Primero, siguiendo con la línea 3, los maleantes terminan matando a Subaru en el callejón, por lo que volvemos a reiniciar. Aquí es que Subaru finalmente se da cuenta de que puede viajar en el tiempo y se va por ahí a reflexionar sobre ello. Y vemos que aunque esté en un frutero, no es el mismo que conocemos. Se fue a otro lado a pensar, porque si no hubiera visto el robo de Emilia de nuevo. Sin embargo, Subaru se pone a pensar qué va a hacer, que si mejor deja de involucrarse en cosas que no le incumben o demás, pero finalmente se decide a salvar a Emilia. Así que se dirige al frutero a preguntarle si vio el robo porque quería evitar que sucediera, pero él le dice que ya pasó y que además alguien igual de pobre que él le ayudó a encontrar a su hija. Y adelantando un poco las cosas, descubrimos que Emilia fue la que encontró a la niña. Esto no tendría que ser realmente un problema si ignoramos el hecho de que en la línea 1 la niña se tranquiliza gracias a Subaru, pero este detalle complica un poco las cosas. Pero como llevo diciendo todo el video, ahora les explico por qué. De hecho, una cosa bastante curiosa y que el autor nos deja libre interpretación es que los bucles suelen tener ciertas variaciones con respecto a los acontecimientos de bucles pasados. O sea, si en el bucle pasado Subaru estuvo con Emilia y calmó a la niña, en el siguiente bucle es muy probable que vuelva a suceder ese mismo suceso, pero con alguna diferencia. El problema con esta frase en sí es que solo hace más confuso el argumento de la historia, porque si la niña fue calmada por Subaru, eso quiere decir que en el siguiente bucle Emilia la calmó o estaba acompañada, lo cual sería raro porque la niña estuvo al borde del llanto cuando vio el rostro de Emilia. O Subaru no es
necesariamente indispensable para este acontecimiento. Sé que Tapei quiere dejar en claro que no hay que divagar mucho en cómo se repiten los acontecimientos de cada bucle, para que de alguna forma la historia no se estanque en simples viajes en el tiempo, ya que crear este tipo de historias es bastante complejo. Pero honestamente siento que Tapei solo quería tapar todos esos agujeros argumentales con la frase de sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Subaru se dirige a los suburbios teóricamente a las 5 de la tarde, por lo que dijimos del atardecer, pero en esta imagen nos muestran que no es tan atardecer. Y efectivamente después Subaru dice explícitamente que falta un poco para que sean las 5. Entonces digamos que son 4:30 por ejemplo. Subaru ya sabe dónde está el bazar y en cambio le pregunta al tipo S dónde está la casa de Felto. Y vemos que ella llega justo después que él. Y él la apura para que vayan al bazar. Digamos que 4:45. Pero aquí empezamos con las cosas raras. Según hemos visto, la línea 2 y la 4 son muy parecidas. En ambas Subaru no interactúa para nada con Emilia y va directo al bazar. En la línea 2 vemos que Felto llega al bazar a las 5, podemos decir quizás 5:30 si me apuras, porque dice que se retrasó, y cuando llega Elsa actúa como si esa fuera la hora en la que tendría que llegar. Pero en la cuarta línea, que llegan a las 4:45, después de hablar un minutito tocan la puerta y aparece mi esposa. Pero lo importante aquí es que Felto dice: qué raro, mi cliente llegó más temprano de lo que esperaba, o algo así. O sea que definitivamente estamos minutos adelantados que en la línea 2. Pero más importante aún, ¿qué coño hace Emilia aquí? Primero que nada, ya que no hubo ninguna modificación con Emilia, eso aplica lo mismo para Felto, por lo que podemos decir que en la línea 2, ella llega a su casa a las 4:30, está ahí un rato hasta que recién se dirige al bazar. No tengo problema con eso, completamente comprensible. Pero, ¿Emilia? Subaru dice, así que si no hubiera estado conmigo hubiera llegado antes, pero esto es falso. Miren, tenemos que tener en cuenta que la razón de que llegaran a los suburbios, en primer lugar, es gracias al frutero. Y bueno, vimos que sí que pasó el evento de la flor y el frutero menciona a la pobretona, o sea que tiene que haber hablado con ella. Por lo que Emilia ya se enteró que tiene que ir a los suburbios para cuando Subaru habla con el frutero. El problema es que esto no cuadra con lo visto en la segunda línea, porque Emilia nunca llega al bazar, y aquí tiene que haber ocurrido lo mismo. Si bien la novela no especifica concretamente cuándo o en qué momento se reúnen con el frutero, Tapei trata de asumir que cada reunión con él sucede en el mismo momento que ocurrió en el primer bucle. Pero esta suposición suele ser bastante ambigua y vaga, porque siempre pasa que no descifras concretamente en qué momento se volvieron a reunir o cuándo se fueron del sitio. Es confuso porque ¿cómo es posible que en cada bucle siempre acabe el mismo momento, en la misma hora y en el momento justo como el anterior? ¿Cómo rayos va a ser al mismo tiempo del bucle pasado, baboso? Entonces, posibles explicaciones. Bueno, si vemos bien, no todo quedó exactamente igual. Subaru sí que cambió un par de cosas. Primero, que llegó a casa de Felto y la apuró. Pero más importante, Subaru evade a los guardias llamando a un nuevo personaje, Reinhardt, al que le dice que si ve por ahí a una chica vestida de blanco y de cabello plateado, le diga que no se acerque al bazar, que él recuperará lo que le robaron. De primera mano, esto podría ser la solución a todo este problema, y yo también lo pensaba, pero si te pones a pensar un poco más allá, no cuadran todas las cosas. En especial el hecho de que Emilia haya tenido el evento de la flor, por lo que tiene que haber ido a los suburbios por su cuenta. Entonces, ¿se encontró con Reinhardt en la capital o en los suburbios? Tendría sentido que se lo encontrara en los suburbios, porque después vemos que Felt sale corriendo y se lo encuentra caminando por ahí, pero ni idea. No se deja claro en ningún momento, por lo que vamos a tomar este momento como un posible hueco argumental, que no necesariamente tiene que serlo porque puede tener una explicación, pero como no se aclara, queda en el aire. Y lo peor de todo es que ni te la aclara la novela. La historia gira tanto en torno a Subaru que se dejan escapar estos detalles tan... ¿cómo decirlos? ridículos. Todo lo vemos desde la perspectiva de Subaru. Sabemos lo que siente y lo que piensa, pero no se sabe completamente qué sienten otros personajes. Creo que esta es una forma para seguir ese argumento tan ambiguo de Tapei con... ¡Hechicero! Ay, qué carácter. Y esto es algo muy importante, porque si Emilia no aparecía allí,
todo iba a pasar igual que en la línea 2. O hubiera venido Reinhardt a ayudar también. ¿Por qué Reinhardt llegó tan tarde y no fue directamente al bazar? Y más si es que le avisó a Emilia que no vaya, ¿cómo concha llegó después que ella? Y si es que no tenía pensado ir al bazar, ¿qué hacía en los suburbios? Bueno, ya me entienden, si pienso de más esto podríamos estar horas divagando y al final todo puede ser una coincidencia o una conveniencia, porque simplemente son dibujitos, mi hijo, no te chingan. En fin, continuando con la línea 4, Emilia llega al bazar, hablan un momento y... ¿pero qué tenemos aquí? Se armó la fiesta. Aquí podrías pensar, ¿qué hace Elsa aquí si ella tenía que llegar más tarde? Bueno, creo que encontramos la respuesta a eso, y es que es un poco conveniente que Elsa llegue siempre justo un momento después que Felto, y creemos que es porque como buena asesina no va a llegar a la hora exacta, debería llegar un poco antes para tantear el terreno, estar preparada para lo que sea, etc. Entonces cuando ve que Felto entra al bazar, ella espera un ratito para que no sea tan obvio y entra también. Elsa es descrita como una chica audaz, seductora y una gran estratega. Esta característica de ella es lo que hace más difícil para Subaru vencerla en bucles posteriores. Es por eso que a lo largo del primer arco, Elsa descifra y predice muchas de las acciones de Subaru y Emilia, pero con cada muerte de Subaru vuelve a aprender algo nuevo, lo que provoca que Elsa siempre esté cambiando de planes. Es por eso que a lo largo de este bucle, Elsa suele variar su tiempo cada vez que llega al bazar. Otra posible explicación es que así lo quiso la ABT, mijo, no esté chingando. No, en serio, es posible que existan ciertos eventos canon que suceden siempre de la misma forma, pase lo que pase, como que por ejemplo los malandros aparezcan justo cuando Subaru llega al callejón, o que la niña le regale la flor a Emilia, pero esto es una teoría que iremos desarrollando según vengan los siguientes arcos. Continuando, la razón por la que Emilia no es atravesada por Elsa es que Subaru le dice a Pac que la proteja de la bruja. Pero wait, ¿cómo es que Pac se queda tan tranquilo viendo como alguien que no conoce lo llama por su nombre? Ni siquiera Emilia se sorprende. Emilia ya demostró que no sabe quién es Subaru, pero ¿significa que Pac sí conoce a Subaru? Pues señoras y señores, tenemos nuestro primer definitivo hueco argumental. Y aunque quieras darle un vistazo a la novela ligera, ni siquiera te aclaran cómo es que Pac conoce a Subaru, si en teoría se acaban de conocer. Y Emilia ni siquiera se extrañó que Subaru conozca a Pac, viendo que los únicos que conocen a Pac hasta ese momento era Beako, la propia Emilia y Roswell. O sea, what the fuck bro, what's going on bitch? Y lo peor es que Emilia ni siquiera le da importancia a este suceso después. Digo, ¿por qué confiaréis en un chico que usa un chandal, que dice saber que te conoce? ¿O es que Pac sabe cosas que nosotros no, ya que es una besta primordial? ¿O simplemente Tapei dijo... pongan lo que sea y no estén chingando? Pelean un rato, Pac se va a dormir y cuando todo parece perdido, aparece el papucho a salvarlos a todos. Él se escapa, Subaru le pregunta el nombre a Emilia. Aquí pasa algo interesante porque Emilia y Reinhardt tienen una conversación un poquito dudosa, ya que hacen parecer que no se conocen, lo cual haría aún más hueco de lo que ya es que Emilia haya llegado. Curiosamente, no sé si el anime tiene un error de traducción o interpretación, ya que no se deja en evidencia si los dos ya se conocían desde antes, pero es que en la novela no es que supones que se conocen, se aclara que Reinhardt ya conocía a Emilia desde el principio, y tiene sentido porque es el caballero de su competencia, y también es por eso que le ayuda en primer lugar. Pero nuevamente no sé si estoy teniendo un error de interpretación o es que la traducción de esta vaina es una completa mierda. Y con esto, simplemente Subaru se da cuenta de que le cortaron medio estómago y termina el arco. Fin. Kik, ¿estás diciendo que el anime es una horrible interpretación solo porque no sigue los mismos patrones de la novela? Yo no diría eso. Obviamente, en una adaptación tanto de manga como de novela ligera al anime, es normal que se tomen diferencias creativas para favorecer un medio tanto visual como lector. El ejemplo claro que puedo dejar es cuando Emilia miente su nombre con Satella. En el anime me gusta más ese momento porque se deja en evidencia que Emilia siente disgusto por ese nombre y que no confía completamente en Subaru. Son detalles minuciosos, pero que en una novela ligera no te lo va a dejar en claro porque tienes que leerlo para entenderlo. No se le da la importancia que merece tener ese momento. Y en serio, me encanta que el anime note la importancia de estos momentos para contar su historia. Y pues bueno, Tapei estuvo muy involucrado en el anime de Re:Zero, así que es muy probable que haya notado esto en primer lugar. Veredicto final. Bueno, como vimos, ni bien empezando la obra, a los 3 capítulos recién, ya hay huecos argumentales. Sinceramente no esperaba encontrarme con huecos tan rápido. Es decir, yo sé que hacer
una historia de viajes en el tiempo siempre conlleva este tipo de cosas, pero bro, no pasaron ni 5 capítulos. Es posible que realmente no sean huecos y que tengan alguna explicación, pero yo no logré encontrarla. O bueno, nosotros no logramos encontrarla. Así que si es que tú tienes una teoría o una explicación, me encantaría que la dejes en los comentarios y probablemente la agregue en el próximo video de esta saga. Porque esto es solo el comienzo, ya que tengo pensado hacerle video a cada uno de los arcos de Re:Zero hasta donde va el anime y lo nuevo que vaya saliendo. Bueno, mejor dicho, tenemos pensado hacerle video a cada uno de los arcos de Re:Zero hasta donde va el anime. No puedo hacer este tipo de videos sin Kik. Así que estén atentos si es que les interesa enterarse de estas cosas sobre Re:Zero como a mí. Estas fueron las puntuaciones totales que se irán sumando a lo largo que pasen los arcos. Muchas gracias a mi compadre Kik, que me estuvo ayudando bastante a tratar de entender todo lo que pasa en la serie. Y en especial sus conocimientos sobre la novela fueron de muchísima ayuda. Así que nada, te toca despedir el video, Kik. Bueno, de alguna forma me siento honrado de ser una fuente confiable para contar esta historia, pero honestamente siento que los acabo de desinformar a todos, pero no se preocupen, aquí seguiré para seguir desinformando y seguir contando esta historia en base a los argumentos pendejos de este señor. Tengo un canal aparte llamado Kikshami los Animes, espero verlos por allá y que le dejen un buen like al video que está subido. Les diría también que se suscribieran al canal de mi queridísimo amigo Kase, pero la verdad creo que no tengo que aclarar algo tan evidente. Soy Kiksam, sigan viendo anime, Tomen agua, lávense el nervio cervical y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!